En el amanecer de una época donde las certezas se desmoronan como torres de arena, donde los símbolos sagrados se convierten en herramientas de poder y donde la verdad se fragmenta en 1000 espejos rotos, algo extraordinario acaba de suceder en los corredores del poder estadounidense. Donald Trump, ese magnate convertido en profeta de multitudes, ha ejecutado un acto que trasciende la política contemporánea y se hunde en las raíces más profundas de la condición humana. Un acto que, como una piedra arrojada a las aguas quietas de la historia, genera ondas que alcanzan los evangelios perdidos, las herejías silenciadas y las advertencias de un filósofo judío que hace 4 siglos ya había visto lo que nosotros apenas comenzamos a comprender. ¿Qué significa que un hombre, investido del poder temporal más grande del mundo, tome decisiones que parecen extraídas directamente de las páginas más oscuras del Apocalipsis? ¿No es acaso inquietante que sus palabras resuenen con el eco de aquellas profecías que durante milenios han mantenido a la humanidad entre la esperanza y el terror? Trump ha firmado decretos, ha pronunciado discursos, ha movilizado fuerzas que van mucho más allá de la mera administración gubernamental. Ha tocado algo primordial, algo que conecta directamente con esa necesidad ancestral del ser humano de encontrar un Mesías, un Salvador, un líder que prometa restaurar un orden perdido. Pero Baruch Spinoza, ese hereje brillante que fue expulsado de todas las sinagogas y execrado por todas las iglesias, ya había advertido sobre este fenómeno. En sus escritos clandestinos, en sus análisis prohibidos de los evangelios, había desentrañado la mecánica oculta de cómo los líderes políticos se apropian del lenguaje sagrado, cómo transforman la esperanza religiosa en instrumento de dominación. Spinoza había visto, con esa claridad terrible que caracteriza a los genios malditos, que la política y la religión no son dominios separados, sino facetas de una misma hambre humana, el deseo de trascendencia convertido en sed de poder. El acto de Trump, que hoy conmueve al mundo, no es simplemente una decisión administrativa. Es la materialización de un patrón bíblico que se repite una y otra vez en la historia humana. La aparición del líder carismático que promete restaurar la grandeza perdida, que habla en nombre de una tradición sagrada, que divide al mundo entre elegidos y réprobos. ¿No es esto exactamente lo que Jesús enfrentó cuando los sacerdotes y los fariseos lo acusaron de blasfemia? ¿No es esto lo que Moisés experimentó cuando el pueblo de Israel, desesperado en el desierto, comenzó a adorar al becerro de oro? En las páginas del Éxodo, cuando Moisés desciende del monte Sinaí y encuentra a su pueblo adorando una imagen dorada, asistimos a una escena que se repite eternamente en la historia humana. El pueblo, incapaz de soportar la incertidumbre, la espera, la tensión de lo desconocido, se arroja a los brazos del primer símbolo que les promete certeza inmediata. Trump, con su retórica inflamada, con sus promesas de hacer grande de nuevo a América, con su capacidad para despertar pasiones dormidas, representa una versión contemporánea de ese mismo fenómeno. No importa si sus seguidores son judíos, cristianos, musulmanes o ateos, lo que importa es que en él encuentran esa figura arquetípica del Salvador que viene a restaurar un orden perdido. Spinoza había comprendido que los textos sagrados no son documentos históricos en el sentido convencional, sino espejos donde cada época proyecta sus propias angustias, sus propias esperanzas, sus propios terrores. El Apocalipsis de Juan no describe literalmente el fin del mundo, describe la experiencia psicológica de una humanidad que vive constantemente al borde del abismo, que busca desesperadamente signos de redención en medio del caos. Cuando leemos sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, los 4 jinetes, no estamos leyendo sobre eventos futuros, sino sobre la estructura eterna del drama humano,
¿Por qué las multitudes se sienten atraídas hacia figuras como Trump con una intensidad que roza lo religioso? ¿Por qué sus palabras generan esa mezcla explosiva de esperanza y odio, de fervor y resentimiento que caracteriza a los movimientos mesiánicos? Spinoza habría respondido que porque Trump ha logrado conectar con algo mucho más profundo que las preocupaciones políticas inmediatas. Ha tocado esa herida primordial del alma humana que busca un padre, un protector, un vengador que restaure la justicia perdida. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, no está simplemente limpiando un edificio religioso, está enfrentando la eterna tendencia humana a convertir lo sagrado en mercancía, a transformar la esperanza espiritual en poder político. Trump, paradójicamente, representa tanto al mercader que profana el templo como al profeta que lo limpia. En sus gestos encontramos ecos de esa ambigüedad fundamental que caracteriza a todos los líderes carismáticos. Son simultáneamente síntomas de la enfermedad y promesas de curación. El acto que Trump acaba de ejecutar resuena con las palabras que Jesús pronunció ante Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Pero ¿qué sucede cuando un líder político afirma implícitamente que su reino sí es de este mundo, que él puede restaurar el paraíso perdido, que puede hacer realidad las promesas que el cristianismo ha mantenido en el ámbito de lo eterno? Se produce una inversión teológica que Spinoza había previsto. La política se convierte en religión, y la religión se convierte en política. En las cartas de Pablo a los Corintios encontramos una advertencia que resulta profética en nuestro tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿No es esto exactamente lo que presenciamos en la era de Trump? Una época donde las multitudes buscan no la verdad incómoda, sino la confirmación de sus prejuicios, donde prefieren el líder que les dice lo que quieren escuchar antes que el profeta, que les dice lo que necesitan saber. Spinoza había estudiado con precisión quirúrgica este fenómeno. En su Tratado Teológico Político, había demostrado cómo los textos sagrados han sido utilizados a lo largo de la historia para justificar todo tipo de atrocidades, cómo cada tirano encuentra en las Escrituras la legitimación de su poder, cómo cada pueblo oprimido encuentra en ellas la promesa de su liberación. Trump, conscientemente o no, está activando estos mismos mecanismos psicológicos que han operado durante milenios en la historia humana. ¿Qué significa que un presidente estadounidense tome decisiones que parecen extraídas del libro de los reyes, donde los monarcas de Israel y Judá alternaban entre la obediencia a Yahvé y la adoración de los ídolos paganos? ¿No estamos asistiendo a una repetición contemporánea de esos dramas bíblicos donde el poder político y la autoridad religiosa se entremezclan hasta volverse indistinguibles? En el libro de Daniel, el profeta interpreta el sueño de Nabucodonosor, quien ve una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y pies de barro. Esa imagen se desploma cuando una piedra, cortada sin intervención humana, golpea sus pies. Spinoza habría visto en esta visión no una profecía literal sobre el fin de los imperios, sino una descripción psicológica de cómo todos los sistemas de poder, por más poderosos que parezcan, contienen en su interior las semillas de su propia destrucción. Trump, con su retórica grandiosa, con su promesa de restaurar la grandeza perdida de América, está construyendo una de esas estatuas doradas que el tiempo y la realidad se encargarán de derribar. Pero mientras tanto, millones de personas encuentran en él la materialización de sus anhelos más profundos. El deseo de un líder fuerte que les devuelva el sentido de propósito, que les confirme que pertenecen al pueblo elegido, que les prometa victoria sobre sus enemigos. En el silencio de su estudio en La Haya,
Spinoza había comprendido que la verdadera tragedia de la condición humana no radica en la ausencia de líderes carismáticos, sino en la incapacidad de los pueblos para vivir sin ellos. Había visto que la libertad auténtica no consiste en elegir al mejor amo, sino en liberarse de la necesidad de tener amos. Pero esa libertad requiere una madurez psicológica y espiritual que la mayoría de los seres humanos encuentra insoportable. ¿Por qué resulta tan difícil para la humanidad aceptar la incertidumbre, vivir sin la garantía de un Salvador, construir sociedades basadas en la razón y la compasión mutua en lugar de la autoridad carismática? Spinoza habría respondido que porque enfrentar la libertad auténtica significa asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones, y esa responsabilidad genera una angustia que la mayoría prefiere delegar en figuras paternas, en líderes providenciales, en salvadores temporales o eternos. El acto de Trump reverbera a través de los siglos, conectando con David enfrentando a Goliat, con Moisés dividiendo las aguas del Mar Rojo, con Jesús multiplicando los panes y los peces. Pero también conecta con Herodes ordenando la matanza de los inocentes, con los fariseos conspirando contra el Nazareno, con Pilatos lavándose las manos ante la multitud enfurecida. En Trump convergen todos los arquetipos bíblicos, el rey ungido y el falso profeta, el libertador prometido y el tirano que oprime, el Mesías esperado y el anticristo temido. Esta ambigüedad no es accidental, sino esencial. Spinoza había demostrado que todas las figuras carismáticas de la historia operan en esta zona liminal, donde lo sagrado y lo profano, lo divino y lo demoníaco, la salvación y la perdición se tocan y se confunden. Trump no es simplemente un político, es un síntoma, una manifestación, una materialización de algo mucho más profundo que late en el corazón de la civilización occidental. Cuando escribimos desde nuestro país, desde nuestras ciudades, ¿a qué hora estamos experimentando este momento histórico? Cuando compartimos estas reflexiones con aquellos que amamos, deseándoles bendiciones para sus familias, estamos participando en un ritual que trasciende la mera comunicación. Estamos reconociendo que lo que está sucediendo no es solo un evento político, sino una revelación antropológica que nos concierne a todos, independientemente de nuestras nacionalidades, credos o ideologías. En las palabras de Eclesiastés resuena una sabiduría que Spinoza había hecho suya. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de Trump, con todos sus excesos y contradicciones, con toda su capacidad para despertar lo mejor y lo peor del alma humana, forma parte de ese ritmo cósmico que los antiguos hebreos intuían y que los filósofos modernos intentan comprender. No podemos juzgarlo simplemente como bueno o malo, sino que debemos interpretarlo como un signo de los tiempos, como una manifestación de fuerzas históricas que nos trascienden. ¿No será que la aparición de figuras como Trump es inevitable en épocas de transición, cuando los valores tradicionales se desmoronan y los nuevos aún no han logrado consolidarse? ¿No será que su popularidad revela no tanto la fortaleza de sus argumentos como la profundidad del vacío espiritual que caracteriza a nuestro tiempo? Parte según. En el corazón de una Ámsterdam del siglo XVII, donde los canales reflejan la luz dorada de una época que se debate entre la ortodoxia y la revolución intelectual, un joven judío de brillantez perturbadora se inclina sobre manuscritos que cambiarán para siempre la comprensión humana de lo divino, lo político y lo sagrado. Baruch Spinoza, ese hereje de mirada penetrante y sonrisa melancólica, no puede imaginar que sus intuiciones más audaces serán confirmadas por un magnate inmobiliario convertido en presidente 4 siglos después. No puede prever que sus advertencias sobre la instrumentalización de la fe
se materializarán con una precisión que habría horrorizado incluso a su espíritu iconoclasta. ¿Qué vio Spinoza en los evangelios que los teólogos de su tiempo se negaban a ver? ¿Qué comprendió sobre la naturaleza del poder político que lo llevó a ser expulsado de todas las comunidades religiosas de su época? En sus páginas manuscritas, escritas con esa letra menuda y obsesiva que caracteriza a los pensadores que saben que están tocando verdades peligrosas, había desentrañado el mecanismo fundamental por el cual los líderes carismáticos transforman la esperanza religiosa en dominación política. Trump, sin saberlo, está ejecutando punto por punto el libreto que Spinoza había descifrado en los textos sagrados. Cada vez que el presidente estadounidense pronuncia un discurso, cada vez que moviliza a sus seguidores con promesas de restauración nacional, cada vez que divide al mundo entre nosotros y ellos, está repitiendo una dramaturgia que se remonta a los orígenes mismos de la civilización. Es la historia eterna del líder que se presenta como enviado de la providencia, como instrumento de una voluntad superior, como ejecutor de un plan divino que trasciende las comprensiones humanas ordinarias. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús afirma, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», está pronunciando palabras que contienen una peligrosidad infinita. No porque sean falsas, sino porque pueden ser apropiadas por cualquier líder carismático que desee legitimizar su autoridad mediante la identificación con lo absoluto. Spinoza había visto que la tragedia del cristianismo no radica en sus enseñanzas originales, sino en la facilidad con que esas enseñanzas pueden ser instrumentalizadas por quienes buscan el poder temporal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos teológicos, con excomuniones, con hogueras si es necesario, pero las dudas no pueden ser quemadas, no pueden ser refutadas mediante decretos conciliares, no pueden ser eliminadas mediante la violencia. Las dudas crecen en silencio. Se multiplican en la soledad de las conciencias individuales, se transmiten de generación en generación hasta que terminan socavando los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Trump representa la materialización de todas las dudas que Spinoza había sembrado sobre la naturaleza del liderazgo carismático. Cuando el presidente estadounidense afirma que solo él puede resolver los problemas de la nación, cuando presenta su liderazgo como providencial, cuando moviliza a sus seguidores mediante la promesa de una restauración casi mesiánica, está activando los mismos mecanismos psicológicos que Spinoza había identificado en los profetas bíblicos. Pero aquí reside la paradoja más profunda que el filósofo holandés había intuido. Los líderes carismáticos no son necesariamente conscientes de la dramaturgia que están ejecutando. Trump probablemente no ha leído a Spinoza. Probablemente no comprende las implicaciones teológicas de sus propios gestos. Probablemente no percibe que cada una de sus decisiones resuena con ecos bíblicos que se remontan a Moisés, David, Jesús y Pablo. Sin embargo, su efectividad política radica precisamente en su capacidad para activar arquetipos religiosos sin necesidad de comprenderlos intelectualmente. En el libro de los Jueces, cuando el pueblo de Israel clama por un rey que lo gobierne como a las demás naciones, el profeta Samuel les advierte sobre los peligros de concentrar el poder en una sola persona. Les dice que el rey tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio, la 10ª parte de sus cosechas, lo mejor de sus campos y viñedos. Pero el pueblo insiste, queremos un rey que nos gobierne, que salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Spinoza había visto en esta escena bíblica la descripción perfecta de un fenómeno que se repite constantemente en la historia humana. El pueblo que, por temor a la libertad, prefiere la tiranía carismática a la responsabilidad democrática.
¿No es esto exactamente lo que presenciamos en la era de Trump? Un pueblo que, agobiado por la complejidad de los problemas contemporáneos, busca desesperadamente un líder fuerte que simplifique la realidad, que ofrezca soluciones simples a problemas complejos, que prometa restaurar una grandeza perdida, que probablemente nunca existió en la forma idealizada que la memoria colectiva conserva. El genio herético de Spinoza había comprendido que la verdadera religión no necesita líderes carismáticos, no requiere mediadores entre el alma individual y la realidad última, no depende de promesas de salvación temporal o eterna. La religión auténtica, según su visión radical, consiste en la comprensión amorosa de la realidad tal como es, en la aceptación de nuestro lugar en el cosmos, en el cultivo de la razón y la compasión como únicas vías hacia la felicidad genuina. Pero esta religión filosófica resulta demasiado exigente para la mayoría de los seres humanos. Requiere una madurez intelectual y emocional que pocos están dispuestos a desarrollar. Es mucho más fácil delegar la responsabilidad de pensar en un líder carismático. Es mucho más cómodo pertenecer a un movimiento que promete victoria sobre los enemigos. Es mucho más satisfactorio emocionalmente formar parte de un pueblo elegido que asuma la soledad de la reflexión individual. Trump, sin proponérselo conscientemente, está demostrando la validez de todas las intuiciones spinocianas sobre la naturaleza del poder político. Cada vez que ataca a los medios de comunicación como enemigos del pueblo, está repitiendo la estrategia que utilizaron todos los demagogos de la historia: deslegitimar las fuentes de información independientes para convertirse en el único intérprete autorizado de la realidad. Cada vez que presenta sus políticas como manifestación de la voluntad popular auténtica, está apropiándose del lenguaje de la legitimidad democrática para justificar decisiones que a menudo contradicen los procedimientos democráticos establecidos. En las cartas de Pablo encontramos una advertencia que resulta escalofriante cuando la leemos en clave contemporánea. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Spinoza había comprendido que esta advertencia no se refiere únicamente a líderes religiosos, sino a cualquier figura carismática que prometa salvación mediante la identificación con una causa superior. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que miles de personas deben enfrentar la terrible posibilidad de que las certezas sobre las cuales han construido sus vidas sean ilusiones, de que los líderes en quienes han depositado su confianza sean falibles, de que la realidad sea mucho más compleja y ambigua de lo que sus sistemas de creencias les permiten aceptar. Este es el drama existencial que Spinoza había vivido en carne propia cuando fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por sus ideas heterodoxas. Trump está precipitando una crisis similar en la conciencia estadounidense y mundial. Sus seguidores más devotos han depositado en él una confianza que trasciende lo político y roza lo religioso. Han hecho de su liderazgo una cuestión de fe. Han convertido sus promesas en artículos de credo, han transformado sus enemigos políticos en enemigos existenciales. Cuando este edificio de certezas se desmorone, y Spinoza habría predicho que inevitablemente se desmoronará, como se han desmoronado todas las idolatrías de la historia, millones de personas deberán enfrentar un vacío espiritual que resulta casi insoportable. Pero aquí reside también la esperanza que Spinoza había entrevisto en sus momentos de mayor lucidez.
Solo cuando las falsas certezas se derrumban puede comenzar la búsqueda de la verdad auténtica. Solo cuando los ídolos son destruidos puede empezar el proceso de maduración espiritual que lleva al ser humano a asumir la responsabilidad de su propia existencia sin necesidad de salvadores externos. En el Sermón de la Montaña, Jesús pronuncia palabras que Spinoza consideraba la síntesis perfecta de la sabiduría espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué significa ser pobre de espíritu en un mundo dominado por líderes que prometen riqueza espiritual, certeza absoluta, pertenencia a pueblos elegidos? Significa reconocer que no sabemos, que no tenemos todas las respuestas, que la realidad es infinitamente más compleja de lo que nuestras ideologías políticas o religiosas pueden abarcar. Trump representa exactamente lo opuesto de esta pobreza espiritual evangélica. Representa la riqueza espiritual ilusoria de quien cree poseer la verdad absoluta, de quien promete certezas simples para problemas complejos, de quien ofrece pertenencia tribal a cambio de sumisión intelectual. Su popularidad revela no la fortaleza de sus argumentos, sino la profundidad del hambre espiritual que caracteriza a nuestro tiempo. Un hambre que busca satisfacción inmediata en lugar de embarcarse en el trabajo paciente de la comprensión auténtica. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad no promete consuelo inmediato, no ofrece soluciones simples, no garantiza que pertenezcamos al bando correcto de la historia. La verdad exige que abandonemos nuestros prejuicios más queridos, que cuestionemos nuestras lealtades más profundas, que aceptemos la posibilidad de estar equivocados incluso en aquellas convicciones que consideramos más sagradas. Spinoza había pagado el precio completo de este amor a la verdad. Había sido expulsado de su comunidad, había vivido en el ostracismo social, había visto sus obras prohibidas y quemadas, pero había encontrado en esa soledad una libertad que ningún líder carismático podía ofrecer. La libertad de pensar, la libertad de dudar, la libertad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiriera. En las palabras del profeta Isaías resuena una advertencia que parece escrita para nuestro tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Trump, como todos los líderes populistas de la historia, ha demostrado una capacidad extraordinaria para invertir los valores, para presentar sus vicios como virtudes, para transformar sus limitaciones en fortalezas a los ojos de sus seguidores. Pero Spinoza había comprendido que esta inversión de valores no es simplemente una estrategia política, sino un síntoma de algo mucho más profundo. La incapacidad de los seres humanos para distinguir entre la apariencia y la realidad, entre el deseo y la verdad, entre lo que queremos que sea cierto y lo que realmente es cierto. Esta incapacidad no es accidental, sino estructural. Forma parte de la condición humana tal como se ha desarrollado a lo largo de milenios de evolución biológica y cultural. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la madurez espiritual auténtica solo puede desarrollarse cuando renunciamos a la búsqueda de líderes salvadores y asumimos la responsabilidad de nuestra propia iluminación? Estas eran las preguntas que mantenían a Spinoza despierto durante las largas noches de Ámsterdam, mientras pulía lentes para ganarse la vida y elaboraba una filosofía que habría de revolucionar la comprensión humana de la realidad. El conflicto entre fe, política y razón, que Spinoza había diagnosticado en el siglo XVII, alcanza en la era de Trump una intensidad que el filósofo holandés probablemente no habría podido imaginar. Nunca antes en la historia humana un líder político había tenido acceso a herramientas de comunicación tan poderosas.
Nunca antes las masas habían estado tan expuestas a la manipulación emocional sistemática. Nunca antes la línea entre realidad y espectáculo había sido tan difusa como lo es en nuestro tiempo. Parte 3. En el silencio cósmico donde las verdades más profundas aguardan su momento de revelación, donde los ecos de los profetas antiguos se mezclan con los gritos de los demagogos contemporáneos, donde la sabiduría de los siglos se encuentra con la ceguera de las multitudes. Algo extraordinario está a punto de suceder. La gran mentira que ha sostenido a los imperios, que ha alimentado a las iglesias, que ha justificado las guerras y ha consolado a los oprimidos durante milenios, está comenzando a agrietarse bajo el peso de su propia contradicción interna. Y en esas grietas, como flores que brotan entre los escombros de las civilizaciones muertas, comienzan a aparecer los destellos de una comprensión que trasciende tanto la fe ciega como la razón arrogante. Trump, ese profeta involuntario del fin de una era, ha llevado la lógica del liderazgo carismático hasta sus consecuencias más extremas, hasta el punto donde la contradicción se vuelve tan evidente que ya no puede ser ignorada. En su persona convergen todos los arquetipos que Spinoza había identificado en los textos sagrados. El rey ungido que se convierte en tirano, el profeta inspirado que se transforma en falso Mesías, el libertador prometido que termina encadenando a quienes prometía liberar. Pero precisamente en esta convergencia extrema, en esta caricatura casi grotesca de todos los salvadores de la historia, se revela algo que había permanecido oculto durante siglos. La naturaleza fundamentalmente idolátrica de toda forma de liderazgo que pretende mediar entre el alma humana y la realidad última. ¿Qué significa que la verdad no puede ser enterrada para siempre? Significa que por más poderosos que sean los sistemas de propaganda, por más sofisticadas que se vuelvan las técnicas de manipulación, por más profunda que sea la necesidad humana de creer en salvadores externos, existe en la conciencia individual un núcleo irreductible que eventualmente se rebela contra toda forma de imposición. Spinoza había llamado a este núcleo el conato, la tendencia fundamental de cada ser a persistir en su existencia auténtica, a desarrollar al máximo sus potencialidades específicas, a resistirse a cualquier fuerza que trate de limitarlo o distorsionarlo. En el corazón de cada seguidor de Trump, por más fanático que parezca, por más ciego que se muestre a las contradicciones evidentes de su líder, existe esa chispa de lucidez que Spinoza había identificado como la esencia misma de lo humano. Es una chispa que puede permanecer dormida durante años, que puede ser sofocada por la propaganda y el miedo, que puede ser negada por la misma persona que la porta, pero que eventualmente se manifiesta en momentos de crisis, cuando las promesas se revelan como mentiras, cuando las certezas se desmoronan, cuando la realidad se impone sobre las fantasías colectivas. El acto que Trump acaba de ejecutar, ese gesto que resuena con ecos bíblicos y que materializa todas las advertencias espinocianas, está acelerando un proceso que habría sido inevitable de cualquier manera. Está precipitando la crisis de conciencia que debe preceder a cualquier auténtica transformación espiritual. Está forzando a millones de personas a enfrentar preguntas que habían evitado durante décadas. ¿En qué realmente creemos? ¿A quién realmente servimos? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Es posible vivir con dignidad sin necesidad de enemigos externos? ¿Podemos encontrar sentido en la existencia sin recurrir a líderes carismáticos que nos prometan pertenecer a pueblos elegidos? En las palabras de Jesús, en el Evangelio de Juan, encontramos una promesa que Spinoza consideraba la síntesis perfecta de toda auténtica espiritualidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa libertad no es la que prometen los políticos, no es la que ofrecen los líderes carismáticos,
no es la que garantizan las ideologías. Es una libertad mucho más radical y exigente. La libertad de asumir la responsabilidad total de nuestra propia existencia, de pensar con nuestra propia cabeza, de sentir con nuestro propio corazón, de actuar según nuestra propia conciencia sin necesidad de mediadores externos. Trump, paradójicamente, está contribuyendo a la realización de esa promesa evangélica precisamente porque ha llevado la lógica de la mediación carismática hasta sus extremos más absurdos. En su persona, el liderazgo mesiánico se revela como lo que siempre fue, una proyección de nuestras propias necesidades no resueltas, una externalización de nuestras propias potencialidades no desarrolladas, una forma sofisticada de autoengaño colectivo. ¿Por qué resulta tan difícil para los seres humanos aceptar que no necesitan salvadores externos? Porque aceptar esa verdad implica renunciar a la comodidad psicológica de la dependencia, implica abandonar la seguridad emocional que proporciona la pertenencia tribal, implica embarcarse en el trabajo arduo y solitario del autoconocimiento auténtico. Es mucho más fácil delegar la responsabilidad de pensar en un líder carismático que desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. Es mucho más satisfactorio emocionalmente odiar a los enemigos que nos señala nuestro líder que examinar nuestras propias sombras internas. Pero la historia está llegando a un punto donde esa facilidad, esa satisfacción emocional, esa comodidad psicológica se están volviendo literalmente insostenibles. Los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, el cambio climático, la desigualdad global, la proliferación nuclear, la manipulación genética, la inteligencia artificial, son demasiado complejos para ser resueltos mediante las herramientas tradicionales del liderazgo carismático. Requieren una forma de inteligencia colectiva que solo puede emerger cuando los individuos asumen la responsabilidad de su propia lucidez, cuando renuncian a la comodidad de seguir líderes y se embarcan en la aventura de pensar por sí mismos. Spinoza había entrevisto esta posibilidad en sus momentos de mayor inspiración. Había vislumbrado una humanidad madura, capaz de organizarse sin necesidad de autoridades carismáticas, capaz de tomar decisiones colectivas basadas en la razón y la compasión en lugar del miedo y la manipulación. Había imaginado comunidades donde cada individuo desarrollara al máximo sus potencialidades específicas, no en competencia con los demás, sino en colaboración creativa con ellos. Esta visión le había costado el exilio social, la soledad intelectual, la incomprensión de sus contemporáneos, pero había encontrado en esa visión una felicidad que ningún líder carismático podía ofrecer. La felicidad de participar conscientemente en la creación de la realidad, la felicidad de contribuir al desarrollo de la conciencia humana, la felicidad de vivir en armonía con las leyes más profundas del cosmos. En el libro del Apocalipsis, Juan de Patmos describe la visión de una nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Spinoza habría interpretado esta visión no como una promesa de intervención divina externa, sino como una descripción de lo que podría suceder cuando la humanidad madura lo suficiente como para renunciar a sus adicciones más profundas. La adicción al liderazgo carismático, la adicción a las certezas falsas, la adicción a la identificación tribal, la adicción al victimismo colectivo. Trump está acelerando la llegada de esa crisis de maduración precisamente porque ha llevado todas esas adicciones hasta sus extremos más visibles. En su persona, la política contemporánea se revela como lo que realmente es: un espectáculo diseñado para mantener a las masas en estado de excitación emocional permanente, para impedir que desarrollen la serenidad necesaria para el pensamiento genuino, para perpetuar su dependencia de líderes que prometen soluciones simples
a problemas complejos. Pero cada espectáculo, por más sofisticado que sea, eventualmente agota a su audiencia. Cada manipulación, por más sutil que se vuelva, tarde o temprano genera anticuerpos en las conciencias que pretende controlar. Cada mentira, por más repetida que sea, termina chocando contra la realidad que pretende ocultar. ¿No será que asistimos ya a los primeros signos de ese agotamiento colectivo? ¿No será que la fatiga emocional generada por años de polarización constante está comenzando a abrir espacios para formas más maduras de organización social? ¿No será que la evidencia acumulada de fracasos del liderazgo carismático está preparando el terreno para experimentos de democracia participativa genuina? Desde nuestros países, desde nuestras ciudades, a cualquier hora que sea, cuando leemos estas reflexiones, cuando las compartimos con aquellos que amamos deseándoles bendiciones para sus familias, estamos participando en un ritual que trasciende las coordenadas espaciotemporales específicas. Estamos reconociendo que la crisis de conciencia que atraviesa la humanidad nos concierne a todos, que ninguno de nosotros puede permanecer indiferente ante la elección fundamental que define nuestro tiempo. La elección entre la madurez espiritual y la dependencia infantil, entre la responsabilidad individual y la delegación carismática, entre la verdad incómoda y la mentira consoladora. En las páginas del Eclesiastés resuena una sabiduría que Spinoza había hecho completamente suya. Para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. El tiempo de Trump, con todas sus contradicciones y excesos, forma parte de ese ritmo cósmico que los antiguos intuían y que la ciencia contemporánea comienza a comprender. No podemos juzgarlo simplemente como una aberración histórica, sino que debemos interpretarlo como una crisis necesaria, como una prueba de maduración, como una oportunidad para que la conciencia humana dé un salto cualitativo hacia formas superiores de organización. La manipulación religiosa del poder encuentra su límite en la conciencia individual, porque esa conciencia participa de algo que trasciende tanto la religión como la política. Participa de la realidad misma, de esa fuerza creativa que Spinoza llamaba Deus sive natura, Dios o la naturaleza, y que se manifiesta en cada acto auténtico de comprensión, en cada gesto genuino de compasión, en cada momento de lucidez que atraviesa las brumas de la propaganda y la manipulación. Trump, sin saberlo, está sirviendo a esa misma fuerza que pretende controlar. Cada uno de sus excesos está generando una reacción igual y opuesta en las conciencias más sensibles de su tiempo. Cada una de sus mentiras está estimulando una búsqueda más intensa de la verdad. Cada una de sus manipulaciones está fortaleciendo el sistema inmunológico espiritual de la humanidad. El gran teatro del poder político, con todos sus protagonistas carismáticos y todas sus audiencias fascinadas, está llegando a su fin no porque alguien haya decidido terminarlo desde afuera, sino porque las conciencias individuales están madurando hasta el punto donde ya no necesitan ese tipo de espectáculos para sentirse vivas, para encontrar sentido en la existencia, para participar creativamente en la construcción de la realidad. Esta es la revolución silenciosa que Spinoza había profetizado en sus escritos más audaces. No una revolución política que reemplace a unos líderes por otros, sino una revolución de conciencia que haga innecesaria la figura misma del líder carismático. Una revolución que no se anuncia con fanfarrias ni se celebra con desfiles, sino que se manifiesta en la creciente capacidad de los individuos para pensar por sí mismos, para sentir con autenticidad, para actuar con responsabilidad, para crear sin necesidad de permisos externos. El acto de Trump,
que ha desencadenado estas reflexiones resonará a través de los siglos no por su importancia política inmediata, sino por su función catalítica en este proceso de maduración colectiva. Será recordado como el momento en que la lógica del liderazgo carismático se volvió tan evidente, tan caricaturesca, tan insostenible, que millones de seres humanos despertaron simultáneamente de su sueño milenario y descubrieron que no necesitaban salvadores externos para ser felices, para ser libres, para ser completamente humanos. En ese despertar, que ya ha comenzado aunque aún no se manifieste en las encuestas ni en los análisis políticos convencionales, reside la esperanza más profunda de nuestro tiempo. La esperanza de una humanidad que finalmente ha crecido lo suficiente como para asumir la responsabilidad de su propio destino, sin necesidad de mesías temporales ni eternos, sin necesidad de enemigos externos ni salvadores providenciales, en armonía consigo misma, con la naturaleza que la sustenta y con el misterio cósmico del cual forma parte. La verdad que Spinoza había entrevisto en la soledad de su exilio. La verdad que había costado siglos de sufrimiento colectivo comenzar a comprender. La verdad que ningún poder político puede enterrar para siempre. Está finalmente emergiendo en la conciencia de nuestra especie. Somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Somos nosotros los responsables de nuestro destino. Somos nosotros los únicos salvadores que necesitamos. Y en esa verdad terrible y liberadora, en esa responsabilidad absoluta que no admite excusas ni delegaciones, en esa madurez espiritual que transforma el miedo en amor y la dependencia en creatividad, reside la única esperanza real de que la historia humana trascienda finalmente la repetición eterna de sus dramas más primitivos y se embarca en la aventura infinita de su propia autocreación consciente. Parte 2. Expandida. Em el coração de uma Amsterdã do século XVII, onde os canais refletem a luz dourada de uma época que se debate entre a ortodoxia e a revolução intelectual, um jovem judeu de brilho perturbador se inclina sobre manuscritos que mudarão para sempre a compreensão humana do divino, do político e do sagrado. Baruch Spinoza, esse herege de olhar penetrante e sorriso melancólico, não pode imaginar que suas intuições mais audaciosas serão confirmadas por um magnata imobiliário convertido em presidente 4 séculos depois. Não pode prever que seus avisos sobre a instrumentalização da fé se materializarão com uma precisão que teria horrorizado até mesmo seu espírito iconoclasta. ¿Qué vio Spinoza en los evangelios que los teólogos de su tiempo se negaban a ver? ¿Qué comprendió sobre la naturaleza del poder político que lo llevó a ser expulsado de todas las comunidades religiosas de su época? En sus páginas manuscritas, escritas con esa letra menuda y obsesiva que caracteriza a los pensadores que saben que están tocando verdades peligrosas, había desentrañado el mecanismo fundamental por el cual los líderes carismáticos transforman la esperanza religiosa en dominación política. Trump, sin saberlo, está ejecutando punto por punto el libreto que Spinoza había descifrado en los textos sagrados. Cada vez que el presidente estadounidense pronuncia un discurso, cada vez que moviliza a sus seguidores con promesas de restauración nacional, cada vez que divide al mundo entre nosotros y ellos, está repitiendo una dramaturgia que se remonta a los orígenes mismos de la civilización. Es la historia eterna del líder que se presenta como enviado de la providencia, como instrumento de una voluntad superior, como ejecutor de un plan divino que trasciende las comprensiones humanas ordinarias.
No silêncio de seu gabinete em Haia, enquanto poía lentes para sustentar-se economicamente, Spinoza havia descoberto algo que os teólogos cristãos e os rabinos judeus de sua época consideravam blasfêmia, que os textos sagrados não são documentos históricos literais, mas projeções psicológicas das necessidades mais profundas da alma humana. Que cada geração encontra nos evangelhos, no Pentateuco, nos Salmos, exatamente aquilo de que precisa para justificar suas próprias angústias, esperanças e ambições de poder. E no Evangelho de Juan, quando Jesus afirma "Eu sou el camino, la verdad y la vida", está pronunciando palavras que contienen una peligrosidad infinita. No porque sean falsas, sino porque pueden ser apropiadas por cualquier líder carismático que desee legitimizar su autoridad mediante la identificación con lo absoluto. Spinoza había visto que la tragedia del cristianismo no radica en sus enseñanzas originales, sino en la facilidad con que esas enseñanzas pueden ser instrumentalizadas por quienes buscan el poder temporal. Mas era exatamente nessa instrumentalização que Spinoza havia identificado padrão que transcende as religiões específicas e se manifesta em todas as formas de liderança carismática. Trump não precisa ser cristão devoto para ativar os mesmos mecanismos psicológicos que operaram em Moisés diante do faraó, em Davi, enfrentando Golias, em Jesus, expulsando os mercadores do templo. Sua eficácia política reside precisamente em sua capacidade de encarnar arquétipos bíblicos sem necessidade de compreendê-los teologicamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos teológicos, con excomuniones, con hogueras, si es necesario. Pero las dudas no pueden ser quemadas, no pueden ser refutadas mediante decretos conciliares, no pueden ser eliminadas mediante la violencia. Las dudas crecen en silencio, se multiplican en la soledad de las conciencias individuales, se transmiten de generación en generación hasta que terminan socavando los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Quando os rabinos de Amsterdã pronunciaram o Schelling contra Spinoza em 1656, quando declararam que ninguém poderia falar com ele, comercializar com ele, ler seus escritos ou sequer aproximar-se dele a menos de 4 côvados de distância, não estavam simplesmente punindo um herege individual. Estavam reagindo com pânico existencial diante de alguém que havia tocado o nervo mais sensível de toda a autoridade religiosa. A possibilidade de que os textos sagrados sejam construções humanas, de que os líderes espirituais sejam falíveis, de que a verdade possa ser buscada individual e racionalmente sem necessidade de mediadores institucionais. Trump representa a materialização de todas as dúvidas que Spinoza havia semeado sobre a natureza da liderança carismática. Quando o presidente americano afirma que só ele pode resolver os problemas da nação, quando apresenta sua liderança como providencial, quando mobiliza seus seguidores mediante a promessa de uma restauração quase messiânica, está ativando os mesmos mecanismos psicológicos que Spinoza havia identificado nos profetas bíblicos. Pero aquí reside la paradoja más profunda que el filósofo holandés había intuido. Los líderes carismáticos no son necesariamente conscientes de la dramaturgia que están ejecutando. Trump probablemente no ha leído a Spinoza, probablemente no comprende las implicaciones teológicas de sus propios gestos, probablemente no percibe que cada una de sus decisiones resuena con ecos bíblicos que se remontan a Moisés, David, Jesús y Pablo. Sin embargo, su efectividad política radica precisamente en su capacidad para activar arquetipos religiosos sin necesidad de comprenderlos intelectualmente. Na sua análise revolucionária dos milagres bíblicos, Spinoza havia demonstrado que eventos como a divisão do Mar Vermelho, a multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro,
não devem ser interpretados como suspensões sobrenaturais das leis naturais, mas como símbolos poéticos que descrevem transformações psicológicas e sociais reais. O verdadeiro milagre não é a alteração da física, mas a capacidade de líderes carismáticos de transformar multidões desesperadas em comunidades esperançosas, de converter o desespero em fé, o medo em coragem, a fragmentação em unidade. Trump, à sua maneira grotesca e contemporânea, também opera milagres spinozianos. Sua capacidade de transformar eleitores desencantados em seguidores fanáticos, de converter ansiedades econômicas em fervor nacionalista, de metamorfosear ressentimentos individuais em movimento político de massas, representa uma versão degradada, mas reconhecível, dos mesmos fenômenos que Spinoza havia identificado nos grandes líderes religiosos da história. En el libro de los jueces, cuando el pueblo de Israel clama por un rey que lo gobierne como a las demás naciones, el profeta Samuel les advierte sobre los peligros de concentrar el poder en una sola persona. Les dice que el rey tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el servicio, la 10ª parte de sus cosechas, lo mejor de sus campos y viñedos. Pero el pueblo insiste: queremos un rey que nos gobierne, que salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Spinoza había visto en esta escena bíblica la descripción perfecta de un fenómeno que se repite constantemente en la historia humana. El pueblo que, por temor a la libertad, prefiere la tiranía carismática a la responsabilidad democrática. ¿No es esto exactamente lo que presenciamos en la era de Trump? Un pueblo que, agobiado por la complejidad de los problemas contemporáneos, busca desesperadamente un líder fuerte que simplifique la realidad, que ofrezca soluciones simples a problemas complejos, que prometa restaurar una grandeza perdida que probablemente nunca existió en la forma idealizada que la memoria colectiva conserva. Mas Spinoza había ido além da mera crítica sociológica. Havia compreendido que essa tendência humana à submissão carismática não é simplesmente um defeito cultural que pode ser corrigido mediante educação ou reforma institucional. É uma característica estrutural da psique humana, tal como evoluiu ao longo de milhões de anos. Os seres humanos são animais sociais que desenvolveram uma predisposição neurológica para seguir líderes alfa, para buscar proteção paternal, para encontrar segurança na submissão hierárquica. O gênio herético de Spinoza havia compreendido que a verdadeira religião não precisa de líderes carismáticos, não requer mediadores entre a alma individual e a realidade última, não depende de promessas de salvação temporal ou eterna. A religião autêntica, segundo sua visão radical, consiste na compreensão amorosa da realidade tal como é, na aceitação de nosso lugar no cosmos, no cultivo da razão e da compaixão como únicas vias em direção à felicidade genuína. Pero esta religión filosófica resulta demasiado exigente para la mayoría de los seres humanos. Requiere una madurez intelectual y emocional que pocos están dispuestos a desarrollar. Es mucho más fácil delegar la responsabilidad de pensar en un líder carismático. Es mucho más cómodo pertenecer a un movimiento que promete victoria sobre los enemigos. Es mucho más satisfactorio emocionalmente formar parte de un pueblo elegido que asumir la soledad de la reflexión individual. Na correspondência secreta que Spinoza mantinha com outros pensadores heterodoxos de sua época, havia desenvolvido uma teoria que antecipava em séculos os insights da psicologia de massas moderna. A ideia de que os seres humanos são fundamentalmente criaturas imitativas, que tendem a copiar as emoções, as crenças, os comportamentos daqueles que percebem como figuras de autoridade. Essa tendência imitativa não é conscientemente escolhida
opera abaixo do limiar da consciência reflexiva, ativando circuitos neurais que se desenvolveram quando nossos ancestrais viviam em pequenos grupos tribais, onde a sobrevivência dependia da capacidade de sincronizar-se com o líder do grupo. Trump, sin proponérselo conscientemente, está demostrando la validez de todas las intuiciones spinocianas sobre la naturaleza del poder político. Cada vez que ataca a los medios de comunicación como enemigos del pueblo, está repitiendo la estrategia que utilizaron todos los demagogos de la historia: deslegitimar las fuentes de información independientes para convertirse en el único intérprete autorizado de la realidad. Cada vez que presenta sus políticas como manifestación de la voluntad popular auténtica, está apropiándose del lenguaje de la legitimidad democrática para justificar decisiones que a menudo contradicen los procedimientos democráticos establecidos. En las cartas de Pablo encontramos una advertencia que resulta escalofriante cuando la leemos en clave contemporánea. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Spinoza había comprendido que esta advertencia no se refiere únicamente a líderes religiosos, sino a cualquier figura carismática que prometa salvación mediante la identificación con una causa superior. Mas a genialidade de Spinoza residia em sua capacidade de diagnosticar o problema sem cair no cinismo paralisante. Havia compreendido que a tendência humana à submissão carismática, embora represente um obstáculo ao desenvolvimento da maturidade espiritual, também revela algo profundo e valioso: a necessidade humana de transcendência, de propósito, de conexão com algo maior que o ego individual. O problema não é essa necessidade em si mesma, mas sua distorção através de estruturas de poder que exploram a fome espiritual para fins de dominação política. Que significa que um dogma se derrumbe ante la razón? Significa que miles de personas deben enfrentar la terrible posibilidad de que las certezas sobre las cuales han construido sus vidas sean ilusiones, de que los líderes en quienes han depositado su confianza sean falibles, de que la realidad sea mucho más compleja y ambigua de lo que sus sistemas de creencias les permiten aceptar. Este es el drama existencial que Spinoza había vivido en carne propia cuando fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por sus ideas heterodoxas. Trump está precipitando una crisis similar en la conciencia estadounidense y mundial. Sus seguidores más devotos han depositado en él una confianza que trasciende lo político y roza lo religioso. Han hecho de su liderazgo una cuestión de fe, han convertido sus promesas en artículos de credo, han transformado sus enemigos políticos en enemigos existenciales. Cuando este edificio de certezas se desmorone, y Spinoza habría predicho que inevitablemente se desmoronará, como se han desmoronado todas las idolatrías de la historia, millones de personas deberán enfrentar un vacío espiritual que resulta casi insoportable. Pero aquí reside también la esperanza que Spinoza había entrevisto en sus momentos de mayor lucidez. Solo cuando las falsas certezas se derrumban puede comenzar la búsqueda de la verdad auténtica. Solo cuando los ídolos son destruidos puede empezar el proceso de maduración espiritual que lleva al ser humano a asumir la responsabilidad de su propia existencia sin necesidad de salvadores externos. Na sua leitura revolucionária do Sermão da Montanha, Spinoza havia identificado uma sabedoria que transcende tanto o cristianismo quanto o judaísmo. A ideia de que a verdadeira bem-aventurança não depende de circunstâncias externas, de líderes carismáticos, de promessas de salvação futura, mas da capacidade de encontrar paz interior, mesmo em meio ao caos exterior. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Mas que significa ser pobre de espírito num mundo dominado por líderes que prometem riqueza espiritual, certeza absoluta, pertencimento a povos escolhidos? Para Spinoza, ser pobre de espírito significa reconhecer que não sabemos, que não temos todas as respostas, que a realidade é infinitamente mais complexa do que nossas ideologias políticas ou religiosas podem abarcar. Significa cultivar uma humildade intelectual que permite o crescimento contínuo, uma abertura emocional que possibilita a compaixão genuína, uma honestidade psicológica que torna desnecessária a projeção de nossas sombras em inimigos externos. Trump representa exatamente o oposto dessa pobreza espiritual evangélica. Representa a riqueza espiritual ilusória de quem acredita possuir a verdade absoluta, de quem promete certezas simples para problemas complexos, de quem oferece pertencimento tribal em troca de submissão intelectual. Sua popularidade revela não a força de seus argumentos, mas a profundidade da fome espiritual que caracteriza nosso tempo. Uma fome que busca satisfação imediata, em lugar de embarcar-se no trabalho paciente da compreensão autêntica. Por que a humanidade teme tanto a la verdade? Porque a verdade não promete consuelo imediato, não oferece soluções simples, não garantiza que pertenezcamos al bando correcto de la historia. La verdad exige que abandonemos nuestros prejuicios más queridos, que cuestionemos nuestras lealtades más profundas, que aceptemos la posibilidad de estar equivocados incluso en aquellas convicciones que consideramos más sagradas. Spinoza había pagado o preço completo desse amor à verdade. Havia sido expulso de sua comunidade, havia vivido no ostracismo social, havia visto suas obras proibidas e queimadas, mas havia encontrado nessa solidão uma liberdade que nenhum líder carismático podia oferecer. A liberdade de pensar, a liberdade de duvidar, a liberdade de mudar de opinião quando a evidência o exigisse. Essa liberdade não era simplesmente intelectual, mas profundamente espiritual. Spinoza havia descoberto que quando renunciamos à necessidade de ter razão, quando abandonamos a compulsão de pertencer a grupos que confirmem nossos preconceitos, quando aceitamos a incerteza como condição natural da existência humana, abre-se um espaço interior onde pode florescer uma forma de felicidade que não depende de circunstâncias externas. En las palabras del profeta Isaías resuena una advertencia que parece escrita para nuestro tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Trump, como todos los líderes populistas de la historia, ha demostrado una capacidad extraordinaria para invertir los valores, para presentar sus vicios como virtudes, para transformar sus limitaciones en fortalezas a los ojos de sus seguidores. Pero Spinoza había comprendido que esta inversión de valores no es simplemente una estrategia política, sino un síntoma de algo mucho más profundo. La incapacidad de los seres humanos para distinguir entre la apariencia y la realidad, entre el deseo y la verdad, entre lo que queremos que sea cierto y lo que realmente es cierto. Esta incapacidad no es accidental, sino estructural. Forma parte de la condición humana tal como se ha desarrollado a lo largo de milenios de evolução biológica e cultural. O conflito entre fé, política e razão, que Spinoza havia diagnosticado no século XVII, alcança na era de Trump uma intensidade que o filósofo holandês provavelmente não poderia ter imaginado. Nunca antes na história humana, um líder político teve acesso a ferramentas de comunicação tão poderosas. Nunca antes as massas estiveram tão expostas à manipulação emocional sistemática. Nunca antes a linha entre realidade e espetáculo foi tão difusa quanto é em nosso tempo. Mas nunca antes também as condições estiveram tão maduras para o tipo de despertar de consciência que Spinoza havia antevisto.
A própria intensidade da manipulação contemporânea está gerando anticorpos nas consciências mais sensíveis. A própria grosseria da demagogia atual está forçando milhões de pessoas a questionar suas crenças mais básicas sobre liderança, autoridade, verdade e poder. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la madurez espiritual auténtica solo puede desarrollarse cuando renunciamos a la búsqueda de líderes salvadores y asumimos la responsabilidad de nuestra propia iluminación? Estas eram as perguntas que mantinham Spinoza acordado durante as longas noites de Amsterdã, enquanto polia lentes para sustentar-se e elaborava uma filosofia que haveria de revolucionar a compreensão humana da realidade. E essas mesmas perguntas ecoam hoje com urgência renovada, enquanto observamos o espetáculo surreal de um líder que encarna simultaneamente todas as promessas e todos os perigos da liderança carismática, que materializa tanto as esperanças mais profundas quanto os medos mais primitivos da alma humana, que força cada observador consciente a escolher entre a maturidade dolorosa da responsabilidade individual e a comodidade ilusória da submissão tribal.